Gracias. Me pidieron que hablara con ustedes acerca de una historia muy triste. Es una historia real, llena de tragedia. No es agradable, pero hay algunos matices ominosos y paralelismos entre la persecución de la Iglesia Católica en México en la década de 1920 y 1930, algunos matices ominosos y paralelos de entonces y ahora. Entonces, lo que me gustaría hacer, lo mejor que pueda, en un espacio de 55 minutos, es desarrollar los aspectos básicos más destacados, o quizás debería decir lo más oscuro, de este terrible capítulo en la historia de la Iglesia Católica en América del Norte. Haré mi mejor esfuerzo en cubrir los principales aspectos para que ustedes tengan un concepto de lo que sucedió y por qué sucedió. Pero a medida que lo haga, me gustaría pedirles a ustedes que tengan en mente sobre algunos de estos paralelismos y cómo parecen estar sucediendo hoy en día en los Estados Unidos. Comenzaré diciéndoles que yo mismo soy hispano. Por el lado paterno, mi familia viene de España y México, por lo tanto mi apellido es Madrid. No puede ser más español que eso. Mi familia tuvo que huir de México durante la época de la persecución a la Iglesia Católica, que fue precedida por la rebelión campesina contra el gobierno. Ustedes habrán escuchado nombres como Pancho Villa y Emiliano Zapata y varias otras personas. Si ustedes van a un restaurante mexicano, por lo general ustedes verán típicamente fotografías de estas personas en las paredes. Están glorificados y los hacen aparecer como si ellos hubieran sido los héroes más grandes de la vida, cuando de hecho, gente como Pancho Villa y Zapata y los demás se rebelaron contra el gobierno. Eran asesinos. No eran personas para ser glorificadas. Pero la mayoría de la gente en los Estados Unidos desconoce la historia de México. Yo no los culpo porque nosotros tenemos nuestra propia historia que tenemos que conocer, y eso no es fácil, y mucho menos conocer los detalles de las historias de otros países. Pero por favor, tengan en cuenta que estas figuras en la historia de México son descritas a nosotros aquí en los Estados Unidos por las personas que tienen poder en México. Y voy a describirles en unos momentos quiénes son algunas de estas personas. Mi familia tuvo que abandonar el país durante esa época. Muchos de mis parientes siguen allí, muchos de ellos sufrieron por su fe católica, algunos de ellos fueron incluso asesinados. Todos los miembros de la familia de mi padre, los Madrid, los Molinares, los Sotos y todas las otras ramas del árbol genealógico, de una forma u otra, sufrieron en los tiempos que estoy a punto de describirles a ustedes. Y realmente no podemos hablar de la historia de México de una manera superficial, sin tener que pasar unos minutos considerando el papel de la Santísima Virgen María en la historia de México. Sé que todos ustedes están familiarizados con esto, pero es útil repasar los detalles de vez en cuando. No podemos olvidar que México es una tierra que está directamente bajo el patrocinio especial de la protección de la Santísima Virgen María. Después de todo, fue en 1531 cuando ella se apareció a Juan Diego, ahora San Juan Diego, declarándole a él y a todos los mexicanos aún no nacidos estas palabras: Oye y ten entendido, hijo mío, que nada te asuste o te aflija. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad o cualquier otra enfermedad o angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No estás bajo mi protección? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más quieres? No te aflijas ni seas perturbado por nada. Esas son las palabras de Nuestra Señora. Y esas son las palabras en las cuales vale la pena pensar hoy en día, especialmente teniendo en cuenta la confusión que existe en los Estados Unidos sobre el tema del aborto, entre otros temas. Creo que esas palabras pueden tener un efecto muy tranquilizador para nosotros, pero también nos recuerda que tenemos la intercesión especial de la Santísima Virgen María y no deberíamos darlo por hecho. Estas palabras tienen un lugar especial en los corazones de los católicos mexicanos que han enfrentado muchos desafíos graves desde el día en que Nuestra Señora pronunció estas palabras, incluyendo la persecución que voy a describirles ahora. Pero antes que yo pueda explicarles adecuadamente lo que sucedió en los años 20 y 30, yo debería hablar un poco acerca de cómo hemos llegado a ese punto. Hubo una gran agitación en México, política, social. Esto empezó a ocurrir durante y después de la invasión de Napoleón a España en 1808, lo que dio lugar a la abdicación del rey Fernando VII, quien era el monarca en ese momento. Un nuevo gobierno español fue establecido que, en esencia, se convirtió en un títere de la corona francesa. Y ustedes van a ver cómo Francia afectó no solo
a España, sino también a México, porque Francia fue la cuna de la Ilustración, y todos ustedes han oído el término de la Ilustración. La Ilustración en Francia, junto con Inglaterra y Alemania, fue un movimiento filosófico. Abarcaba la ciencia y la cultura y la política y predominantemente la filosofía. Gran parte de lo que estaba mal con la Ilustración provino del hecho de que los pensadores de la Ilustración trataron de deshacerse, como ellos lo veían, de los grilletes de la religión en favor de un sólido cientificismo que prescindía de cosas como milagros, la revelación, los sacramentos y la iglesia, en favor de la ciencia y la autoridad de los estados y la autonomía del hombre y la filosofía. En muchos aspectos, la Ilustración fue un ataque directo, no tanto en la Iglesia Católica, pero a la idea de que Dios mismo tenía un papel que desempeñar en la sociedad humana. Así que, por lo tanto, no fue ninguna coincidencia lo que empezamos a ver después de la Ilustración, una tremenda agitación en la Europa continental, y no se limitó a Europa. Después de la Revolución Francesa e incluso antes de la Revolución Francesa, algunos de estos grandes filósofos, y me refiero a influyentes, lo contrario de bueno, tales como Thomas Hobbes y David Hume, Immanuel Kant, Gottfried Leibniz, John Locke y Jean-Jacques Rousseau y otros. Ellos realmente impulsaron fuertemente una serie de estos movimientos filosóficos políticos que se extendieron tanto en los Estados Unidos como en México. Y aunque la causa de la crisis de México no podía ser totalmente explicada por una relación de causa y efecto con la Ilustración, creo que en gran medida existía. Desde ahí tenemos que ver las raíces de la persecución venidera a la Iglesia Católica en las décadas de 1920 y 1930. Y una de las principales razones de esta persecución que surgieron de la era de la Ilustración es la masonería. México ha sido oprimido por la masonería durante los últimos 200 años. Todavía está fuertemente bajo las garras de las logias masónicas. Y esto es una causa directa de la persecución en los años 20 y 30, como estamos a punto de ver. Pero este no fue el único problema. Ciertamente la masonería era una plaga muy maligna en la cultura mexicana, y todavía lo es, pero existían otros problemas. El gobierno nacionalizó la mayor parte de las industrias, no solo como una manera de controlar toda la riqueza, sino también para servir a la corrupción que existía y aún existe en el gobierno. La corrupción fue mano a mano con la pobreza, porque si el dinero que está siendo generado por este tipo de empresas se lleva a cabo en las manos de unos pocos oligarcas ricos, entonces eso significa que una gran cantidad de personas, la gran mayoría, está sufriendo las consecuencias. Entonces la pobreza, de antes como la actual, ha sido un factor importante en gran parte de la historia de México y también en sus problemas. La gente observa a México y dice, ¿cómo es que ellos no pueden hacer las cosas correctamente? Bueno, en parte es debido a la combinación arraigada de la pobreza por un lado y la corrupción en el otro lado. Y, por supuesto, la masonería ha desempeñado un papel muy importante en ambos. Ahora tenemos que volver un poco más hacia atrás para entender cómo esta terrible persecución vino a existir en los 20 y 30. Tenemos que volver al siglo XVIII entrando al siglo XIX con un hombre llamado Hidalgo. Ahora, su nombre completo era Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mondarte Villaseñor, pero nosotros podemos llamarlo Hidalgo. Hidalgo fue un sacerdote católico. Él nació en mayo de 1753 y murió en julio de 1811. Como sacerdote católico, él fue muy conocido por su aprendizaje. Fue un autor muy popular, escribió muchos libros. Tenía la habilidad de hablar, predicar y escribir efectivamente en muchos idiomas indígenas. Y eso no solo enamoró a los indios, quienes eran la población en el estado de Guanajuato donde él vivía, sino que también dio a conocer su mensaje de independencia de la corona española a los mestizos, mexicanos de sangre mezclada, española e indígena. El 16 de septiembre de 1810 se hizo famoso en un pueblo local cuando predicaba un mensaje inspirador acerca de la necesidad de independizarse de España. Este discurso fue titulado más tarde El Grito de Dolores, y fue el dolor de las personas que, al menos como fue descrito, sufrían bajo el yugo de la corona española. Y lo que siguió fue un verdadero levantamiento. Los campesinos
se rebelaron y comenzaron a luchar por la independencia, pero fueron rápidamente aplastados por la superioridad numérica, el equipo y la capacitación de los soldados españoles que estaban acuartelados allí. El 16 de enero de 1811, los rebeldes, con el padre Hidalgo a la cabeza, fueron derrotados de manera decisiva en la batalla de Calderón. Él se escapó, pero eventualmente fue traicionado por sus propios camaradas y fue entregado a los españoles. Los españoles después lo detuvieron durante unos días y luego lo ejecutaron por un pelotón de fusilamiento en Chihuahua el 26 de junio de 1811. Es posible que ustedes se pregunten, ¿por qué Patrick Madrid está hablando acerca de este hombre, Hidalgo? ¿Qué tiene que ver esto con las persecuciones que vendrían más de un siglo más tarde? Bueno, tiene que ver con el hecho de que él, como sacerdote católico, fue desde ese momento visto como un ícono de la independencia mexicana. Así que existe esta conciencia mexicana que percibe que la Iglesia en cierto sentido es libertadora de la opresión, una libertadora de las leyes injustas que oprimían a esa gente. Y así, desde ese momento, la idea de que la Iglesia estuviera al lado de la gente era muy fuerte y sigue siendo fuerte. Pero a medida que la influencia de la masonería creció en la política mexicana, y cómo los masones comenzaron a controlar más y más el sistema político, y finalmente todas las oficinas gubernamentales más importantes, su antipatía hacia la Iglesia Católica llegó al punto que se dieron cuenta que tenían que hacer algo para eliminar este obstáculo en medio de ellos. Más adelante, durante la época de la Guerra Civil de Estados Unidos, donde también había un montón de masones que participaron en el gobierno, los Estados Unidos demostró su compromiso con la doctrina Monroe, que fue declarada en 1823. Esta doctrina declaraba su oposición a cualquier esfuerzo por parte de cualquier país europeo de colonizar cualquier lugar en el hemisferio occidental o de inmiscuirse en los asuntos de cualquier país del hemisferio occidental. Por lo tanto, los Estados Unidos políticamente y en varias otras maneras se opuso a Maximilian von Habsburg, quien era el hermano del emperador von Habsburg de Austria-Hungría. Maximilian llegó a México con diversos pretextos de ciertos líderes de México y fue nombrado emperador de México. Esa fue una maniobra de muy corta duración. Su aventura llegó a su fin en 1867, cuando el gobierno francés retiró su apoyo tanto financiero como las tropas que habían sido trasladadas a México para apoyar al gobierno de Maximiliano. Cuando eso sucedió, entonces llegó Benito Juárez, otra figura de quien estoy seguro ustedes han escuchado hablar. Si ustedes vuelan a la Ciudad de México, el aeropuerto principal de la Ciudad de México se llama Benito Juárez, que es el aeropuerto internacional. Él representaba el lado republicano del gobierno y no quería monarcas en México, y él fue el líder de la oposición a Maximiliano. Finalmente, Maximiliano fue derrocado, fue capturado, y a pesar de todas las peticiones de varios jefes de Estado en Europa, incluyendo el Papa y muchas otras personas alrededor del mundo, implorando que le perdonara la vida a Maximiliano y lo enviara al exilio, no obstante, Benito Juárez lo mandó a ejecutar a sangre fría por un pelotón de fusilamiento. Así, la reforma republicana de gobierno tomó control total de México. Y tengo que enfatizar que cuando hablo de la forma republicana del gobierno mexicano, no tiene nada que ver con el republicanismo en los Estados Unidos. Por lo tanto, independientemente de su partido político, no piensen en términos de demócratas y republicanos en los Estados Unidos cada vez que ustedes escuchen el término republicano. No hay conexión. ¿Cuál fue el primer acto oficial del presidente Benito Juárez cuando asumió el cargo en 1867? Bueno, su primer acto fue la confiscación de la parroquia católica de San Francisco en la Ciudad de México y convertirla en un templo masónico. Así que, si eso les da alguna idea a ustedes a dónde se dirigían las cosas, creo que ustedes pueden ver el tipo de influencia que los masones tenían. Cuando salió a la luz la encíclica Humanum Genus del Papa León XIII en 1884, incluyó una condena a la masonería. El gobierno mexicano prohibió toda publicación de esta encíclica. Durante 30 años, entre diciembre de 1881 y mayo de 1911, cuando Porfirio Díaz fue presidente, él no fue particularmente severo con la Iglesia Católica, ni causó